Muy buenos días a todos los asistentes a la segunda capacitación del Sistema de Desempeño Ambiental Empresarial. Hoy esperamos hacer una capacitación con más ejemplos, también más consultas de los usuarios. Espero que estén todos bien en sus casas, que no tengan ninguna novedad. Y voy a darle algunas instrucciones sobre la capacitación del día de hoy. Primero que todo, vamos a darle algunas instrucciones de cómo realizar sus consultas. También vamos a presentar la parte metodológica y más técnica del sistema DAE. Luego vamos a revisar algunos ejemplos de casos que ustedes mismos nos han enviado a través del formulario de contacto. Y finalmente vamos a responder las consultas que ustedes nos hayan ido ingresando a través del chat. Hace unos instantes ustedes vieron esta imagen o este sitio web donde se iba a disponer, ¿cierto?, de la capacitación en vivo o se iba a transmitir. En esta sección, en este icono de pregunta, si ustedes ingresan a ese icono, van a poder ingresar preguntas que nosotros vamos a estar respondiendo durante la capacitación y también vamos a aclarar algunas al final de la presentación. Vamos a comenzar entonces con el sistema de desempeño ambiental empresarial, que es el sistema que tenemos que declarar durante este mes. Bueno, ¿qué es el DAE? El DAE es la sigla, ¿cierto?, de desempeño ambiental empresarial, y es un sistema de reporte compuesto por los formularios de producción y el formulario más conocido como gasto en protección ambiental. ¿Qué cambios implica el nuevo formato? Bueno, tenemos 5 puntos claves que son que se dará un enfoque centralizado donde un establecimiento, que le vamos a llamar el establecimiento principal, se encargará de enviar la información, de ingresar los datos, sistematizarlos e ingresarlos a través del sistema. También se agrega el requerimiento del número de trabajadores. Se solicitará en el formulario de producción el valor de los ingresos, valor monetario, de la producción en términos de valor monetario. También en la sección de gasto en protección ambiental se va a consultar la información de manera agrupada y por actividad de protección ambiental. Y no menor, el periodo de declaración del sistema DAE partió el 1 de junio y termina el 30 de junio, es decir, en 3 semanas más. Bueno, ¿cuáles son las condiciones para declarar en el sistema DAE? Primero, debe hacer ingreso o debe seleccionar un establecimiento informante que va a ser el establecimiento principal. La segunda condición es que los establecimientos de la empresa se va a hacer una consulta interna por las actividades de todos los establecimientos de la empresa, y si son actividades que deben completar el DAE, entonces va a tener acceso a los formularios. Si hay al menos un establecimiento que tenga una actividad que deba completar el DAE, entonces se van a activar en los formularios. Esto lo vamos a explicar más adelante. Vamos entonces con la primera condición, que es la selección del establecimiento principal. ¿Qué es el establecimiento principal? Es el establecimiento que se ha identificado como casa matriz o representante del resto de los establecimientos de la empresa. Es decir, en un universo, por ejemplo, de 6 establecimientos que estén registrados en el sistema BURC, yo selecciono uno para que sea el principal y ese va a ingresar la información de los 6 establecimientos en el sistema DAE.
¿Por qué lo hacemos a través de un establecimiento principal? Porque esta persona que está ingresando los datos en sí va a pasar por una revisión de estos datos, o sea, va a mejorar la calidad, la consistencia y normalización de los datos. Este enfoque centralizado responsabilizará a uno de la respuesta a los establecimientos, es decir, una persona antes de ingresar la información va a hacer esta revisión de la información que le llegan de los otros establecimientos. También la idea es que al tener un representante por empresa u organización, mejore la comunicación con el Ministerio del Medio Ambiente al tener un universo menor de declarantes. Así nosotros podemos dar asistencia más eficaz con respecto a sus consultas o sus dudas. Y un error que se cometía bastante en las declaraciones anteriores, de los años anteriores, los formularios, es que se duplicaba, triplicaba, etcétera, la información por establecimiento. Entonces, ¿cuál es la idea de este establecimiento? Que se entienda y se revise la información antes de que se declare. Entonces, se pueden dar dos casos. El primer caso, y que abarca el 75% del universo, ¿cierto?, de las empresas declarantes en el sistema de ventanilla única, es que cada empresa tiene un establecimiento registrado en el sistema BU REDC. En ese caso, este establecimiento es el que se debe designar como el establecimiento principal. Y con eso ya tiene acceso al sistema DAE. Por otro lado, y el 25% de los casos del universo de establecimientos en el sistema de ventanilla única, es que tengan más de un establecimiento registrados, y en ese caso elige a un establecimiento que se va a encargar de informar por todos los establecimientos de su empresa en el sistema. Ahora, ¿cómo designo a un establecimiento principal? Cuando ingreso al sistema BU-REDC, selecciono el establecimiento que va a ser mi establecimiento principal. En la sección Sistemas Sectoriales Activos va a aparecer ya activo el Sistema de Desempeño Ambiental Empresarial. Si ustedes se dan cuenta, este perfil corresponde a un encargado. Nos han llegado algunas consultas de delegados que no les aparece la opción del Sistema de Desempeño Ambiental Empresarial, y en ese sentido aclarar que corresponde solamente al encargado de establecimiento ingresar al Sistema de Desempeño Ambiental Empresarial. Cuando ingreso al sistema, se me va a preguntar esto cuando ingreso por primera vez, si yo represento o no represento al establecimiento principal o casa matriz. Si yo soy el establecimiento principal, selecciono la opción yo represento a la casa matriz o establecimiento principal, y con eso ya tengo el acceso al sistema. Vamos entonces a la segunda condición, que son las actividades que deben completar el DAE. Las actividades que deben completar el DAE están relacionadas con el SIU que se declaró en el sistema ventanilla única del REDC. Esta actividad se declara en el momento que ustedes ingresaron en la nueva versión, ¿cierto?, de ventanilla única que inició el 2 de marzo para los establecimientos que ya estaban activos en el sistema BU. Al hacer ingreso al nuevo sistema, ustedes ingresaron el SIU de su actividad o de la actividad del establecimiento. Esa actividad es la que se revisa para saber si es una actividad que debe completar el DAE. A grandes rasgos, las actividades que deben completar el DAE son de la A a la F, es decir, agricultura,
ganadería, explotación de mina, industrias manufactureras, suministro de electricidad, suministro de agua, construcción. Y los que no eran actividades que ya estaban eximidas en las versiones anteriores, como enseñanza, atención a la salud, hospitales, etcétera, actividades artísticas, de entretenimiento, etcétera. El detalle de estas actividades las pueden ver en el mismo link donde ustedes, o en la nota del REDC, y ahí hay un detalle de las actividades que deben completar el DAE y las que no. Entonces, ya pasando de la condición o criterio del establecimiento principal, cuando se ingresa al sistema DAE, de manera interna, el sistema DAE consulta vía web service o vía servicio web los SIU o las actividades de los establecimientos de la empresa en el sistema BU-REDC. Entonces revisa si alguno de ellos tiene alguna actividad que debe completar el DAE. Si hay un establecimiento que sí tenga que completar el DAE, entonces ahí se habilita el acceso a los formularios. Si no hay actividades, ninguno de los establecimientos tiene actividades que deban completar el DAE, entonces no va a tener acceso a los formularios, pero sí va a tener acceso al sistema y visualizar las otras alternativas. Entonces, ¿cómo se visualiza el DAE? Este es el frontis o la página de inicio del sistema DAE. Tiene un menú en la parte izquierda donde puede ver los establecimientos que están asociados a la declaración, es decir, los establecimientos de su empresa, su actividad y algunos datos como comuna en donde se encuentra. En la sección declaraciones, si usted ya inició una declaración 2019 y lo guardó, se encuentran las declaraciones en estado borrador o las declaraciones en estado enviado en el caso que usted ya haya enviado alguna declaración. Se indica también el fin del periodo y se establecen los criterios, si hay un ticket, hacia arriba los criterios para poder revisar si estoy habilitado o no para hacer la declaración. Si estoy habilitado porque tengo estos dos tickets, me aparece la opción de seleccionar iniciar declaración. Ahora, si no cumplo una de las condiciones para poder ingresar al sistema DAE, me va a aparecer cuál es el motivo por el que yo no puedo ingresar, es decir, no soy el establecimiento principal o bien las actividades de mi empresa no son las actividades que deben completar el DAE. Cualquiera sea el motivo, si tengo uno de estas condiciones con una cruz, entonces se deshabilita la opción iniciar declaración. Sí, me informan que hay algunos parpadeos en la presentación. Si nos pueden informar si se está visualizando correctamente. Ya vamos a seguir y si tienen algún inconveniente nos van reportando, por favor. Bueno, después de las dos condiciones para identificar si debo o no o puedo acceder a los formularios, perdón, puedo entonces iniciar la declaración. Ahora vamos a ver los formularios o la información que se solicita cuando ya pasé por los dos criterios para completar e iniciar mi declaración en el sistema DAE. La primera consulta o el primer formulario o requerimiento de información por parte del sistema DAE es la información sobre el número de trabajadores
y trabajadores que se encuentran en el establecimiento. Acá se van a enlistar todos los establecimientos asociados al RUT de la empresa con el cual usted está ingresando o declarando. En este caso nos han llegado varias consultas sobre qué número de trabajadores son los que debo declarar. Entonces, para eso establecimos un criterio. Si usted ya envió la declaración, no hay problema. Esto es solamente para apoyar la declaración de aquellos que nos han enviado varias dudas y consultas. El número o el objetivo de consultar el número de trabajadores es conocer las personas que están expuestas o que trabajan en las instalaciones y están expuestas a las emisiones y transferencia de contaminantes. Por tanto, no interesa su condición contractual, si es un trabajador externo o una externalización, subcontratación, etc. Lo que interesa es saber si está en contacto o estuvo en contacto por un periodo mayor a un día en el establecimiento. Entonces, en base a eso, incluso sacamos este ejemplo de un usuario que nos mandó una consulta y él nos señala que durante los meses del periodo 2019 tuvo esa cantidad de trabajadores para cada mes. En ese caso, la información que debe ingresar es el PIC de trabajadores durante un mes. Es decir, si tuvo 106, 105, 107, no es el promedio, es el PIC de trabajadores que tuvo durante un mes. Es decir, en este caso puede ser el mes de junio, julio o agosto, donde tuvo 109 trabajadores y este es el valor que se informa. ¿Por qué? Porque necesitamos saber exposición. Eso con el primer formulario. Ahora, pasando al formulario de producción, este formulario tiene dos secciones: productos o la producción, ya sea un bien, es decir, algo físico que genera mi establecimiento, o un servicio. Y tenemos la sección insumos que vamos a ver más adelante. Partimos entonces con productos, bienes o servicios, en donde se va a consultar por el producto, ya sea un bien o un servicio, la cantidad, la unidad y el ingreso por venta. Esto lo señalamos en las capacitaciones anteriores y ahora tenemos un ejemplo práctico que vamos a ver más adelante. Los productos o el listado de productos está relacionado con la actividad que el establecimiento declaró en el sistema de UREC. Por ejemplo, si yo declaré extracción de cobre, no me va a aparecer producto asociado a una forestal, sino que al producto relacionado con la actividad que se declaró. La cantidad de unidades físicas o servicios, la unidad que va a depender del producto que yo señale, y el ingreso por venta, que es un dato que es el ingreso que tiene el establecimiento por su producción o por la producción de sus productos. Este es un dato que habíamos dado también en la capacitación anterior, que es el dato en el caso de, sobre todo, establecimientos que tienen empresas que tienen un establecimiento. Nosotros hacemos mención de que hay un dato de referencia en un formulario que se declara en el Servicio de Impuestos Internos, que se conoce como el formulario 22. Este formulario, que se declara, ¿cierto?, al 30 de abril de cada año, tiene una columna, o una fila, digo, de ingresos del giro percibidos o devengados. Y como ese dato ya se declara en otro formulario, este puede ser un dato de referencia para aquellos establecimientos que tienen una empresa o un establecimiento registrado en el sistema de ventanilla única. Por otro lado, si ustedes tienen más de un establecimiento registrado en el sistema, por ejemplo, 5 establecimientos, la suma de los ingresos de los 5 establecimientos debería ser no mayor al dato que se reportó acá
en este formulario, ya que este formulario considera la información agrupada por empresa y nosotros la consultamos por establecimiento. Hay un ejemplo que está en el instructivo del sistema DAE que lo pueden revisar en la sección asistencia, en la sección o en el ítem videos, tanto en videos como en manuales. Ahí pueden revisar los ejemplos de cómo ingresar la información de este dato. Bueno, y ahora un ejemplo práctico que también nos ha llegado a través del formulario de contacto. Quisimos mostrar un ejemplo de un servicio que a veces puede ser más difícil de visualizar la producción, debido a que es un servicio algo intangible. Tenemos entonces el siguiente caso, una actividad de mantenimiento y reparación de vehículos, es decir, un servicio. Aparecen en la columna de productos dos alternativas relacionadas a este servicio, que son servicios de mantenimiento y reparación de vehículos y servicios de mantenimiento y reparación de remolques y otros vehículos de motor. En este caso, dependiendo de lo que yo, los servicios que realicé, ya sea uno u otro, es decir, de vehículos o de remolques, para ingresar a la producción 2019, estos son los campos que yo debería completar. Por ejemplo, producto, voy a seleccionar la primera alternativa, servicios de mantenimiento y reparación. O sea, mi producto es el servicio. Cantidad 950, unidad, me va a aparecer una única alternativa que es unidad, y el ingreso por venta de 10 millones de pesos. Entonces, la lectura que nosotros le damos a esa información es: la actividad mantenimiento y reparación realizó 950 servicios con un ingreso de 10 millones de pesos. Con esto esperamos un poco resolver varias consultas que nos han llegado sobre la producción. Recuerden que la producción puede ser un bien o un servicio. Vamos entonces con la segunda sección del formulario de producción. En este caso sería la sección de insumos. Esto se preguntaba en los formularios anteriores y la mayoría ya conoce qué información debe ingresar. Saben que corresponde a un periodo anual de un año y que se consulta por el tipo de consumo de agua, consumo de energía eléctrica y combustibles en el caso de que se haya utilizado algún combustible para la generación de energía. La idea es colocar los usos de combustible, como señalaba, para la generación de energía. Por ejemplo, nos han llegado algunos casos o algunas consultas si el combustible utilizado en procesos de fundición corresponde o se declara en el sistema. La respuesta es sí, porque se utiliza, ¿cierto?, para la generación de energía. Calderas también, grupo electrógenos de respaldo también. En general, las calderas, equipos, incluso los combustibles utilizados en los procesos productivos, se informan en el RUEA, en el Reporte Único de Emisiones Atmosféricas, y esta información el DAE la consulta al sistema RUEA y la coloca o la trae del sistema y ya aparece precargada. No se declaran los consumos de combustibles como insumos, como materia prima, en vehículos, combustibles de vehículos o combustibles para maquinaria. Eso no es el objetivo, principalmente el objetivo es generación de energía dentro de los procesos productivos o del funcionamiento de la instalación o del establecimiento. Ahora vamos con el formulario de producción, perdón, el formulario de gasto en protección ambiental. Algunos conceptos para aclarar un poco qué es el gasto de protección ambiental. Bueno, es la cuantificación de los desembolsos de las actividades para la protección del medio ambiente. En ese sentido, es clave conocer lo que es CAPA. CAPA es la clasificación de estas actividades de protección ambiental. ¿Cuáles son o cómo se define una actividad de protección ambiental?
es porque tienen como objetivo principal la prevención, reducción y eliminación de la contaminación o de cualquier otra degradación en el medio ambiente. Es muy importante no confundirlas con otras medidas que son, por ejemplo, de salud ocupacional dentro de un establecimiento versus una verdadera actividad de protección ambiental. Son ejemplos de estas actividades, el restablecimiento de entornos contaminados y la inversión en tecnologías destinadas a tratar o prevenir. Vamos entonces a ahondar un poco más en las tecnologías ambientales, que son procesos técnicos, instalaciones, equipos o métodos de conocimiento, servicios, cuyo propósito o naturaleza técnica es la protección al medio ambiente. Entonces, tenemos dos tipos de tecnología: las tecnologías de etapa final o final de tubería, que son tratamientos, ¿cierto?, de la contaminación, o tecnologías integradas, que son de prevención. Ya esto lo hablamos también en la presentación anterior, que pueden revisarla en el portal del REDC, pero de todas maneras vamos a revisar algunos ejemplos más tangibles de qué se refiere con estos tipos de tecnología. Bueno, las tecnologías de etapa final son instalaciones técnicas y equipos producidos para la medición, el control, el tratamiento y la restauración o reparación de la contaminación o la degradación ambiental. Algunos ejemplos son plantas de tratamiento de aguas residuales, los equipos para la medición de la contaminación atmosférica y las instalaciones para la contención de desechos con alto nivel de radiactividad. Por otro lado, tecnologías integradas son procesos técnicos, métodos o conocimientos utilizados en procesos de producción menos contaminantes y de empleo menos intensivo de recursos que las tecnologías equivalentes o normales. Y su uso, por tanto, causa un menor daño ambiental que el de las alternativas regulares o las que ya conocemos. Entonces, ¿qué información me solicitan en el formulario de gasto en protección ambiental? Costos operacionales y capital e inversión. Vamos con la primera sección de costos operacionales. Van a solicitar, son 3 columnas de información que deben completar, con costos operacionales internos, mano de obra y costos operacionales externos. Yo les voy a mostrar un ejemplo acá de cómo completarlo. También la clasificación está agrupada por clasificación capa, ¿cierto? Que es la clasificación de actividades de protección ambiental. Entonces tenemos protección del aire y clima, gestión de aguas residuales, gestión de residuos y otros que puedo agregar que son opcionales. Si yo me acerco al icono de esta I que aparece en morado, se va a desplegar una aclaración a qué se refiere protección del aire y del clima, ¿ya? No es que tengan que colocar o seleccionar una de las opciones, sino que esto es solamente informativo y esperamos que sea aclarativo de qué implica la protección del aire y el clima. Por ejemplo, implica tratamiento de gases de escape, mediciones, laboratorios, etcétera, en esta sección. Y los otros gastos en protección ambiental corresponden, por ejemplo, a la protección y recuperación de tierra, aguas subterráneas y aguas superficiales, reducción de ruido y vibraciones, protección de la biodiversidad, protección contra las radiaciones, investigación y desarrollo para la protección del medio ambiente y otros gastos o otros requerimientos de protección ambiental. Vamos a ver un ejemplo entonces de la sección costos operacionales, en donde tratamos de ejemplificar la información que debería colocarse en las columnas. Por ejemplo, en costos operacionales internos, tenemos un ejemplo, si mi establecimiento tiene un sistema de control, por ejemplo un scrubber, que realiza un tratamiento de emisiones al aire y debo comprar mensualmente un insumo. Entonces ese gasto va en esta sección de costos operacionales internos. Por otro lado, tenemos los costos operacionales en mano de obra.
si el sistema de control que yo tengo en mi establecimiento y que realiza este tratamiento de emisiones al aire necesita un operario, un empleado destinado a operar este sistema de control, entonces este es el gasto de mano de obra que yo debo declarar en esta sección. Además, o incluso si tiene un trabajador, ¿cierto? O un empleado dedicado a resguardar el cumplimiento normativo, declaraciones, etcétera, de las exigencias ambientales, este también es un costo operacional en mano de obra. Es decir, todos los gastos relacionados como objetivo, ¿cierto?, principal, la protección al medio ambiente, ya sea a través de la operación o operativa de un sistema de control, de monitoreo, incluso de resguardar el cumplimiento normativo ambiental, es un gasto en protección ambiental, específicamente, ¿cierto?, que se declara en la sección mano de obra. Y por último, los costos operacionales externos, que ustedes lo tienen ya más claro, es por ejemplo una contratación de servicios de medición de emisiones, por ejemplo las mediciones isocinéticas. Nos han llegado varias consultas, e incluso en qué ítem van las mediciones isocinéticas. Lo que yo he explicado es que si usted contrata el servicio de medición de manera externa, lo declara entonces acá en esta sección costos operacionales externos. Si son emisiones al aire lo que estoy midiendo, ¿cierto? Lo declaro en la sección protección del aire y clima. Y ya para ir cerrando la información que nos piden en los formularios, tenemos la sección capital e inversión. La información que se pide en capital e inversión se refiere a la adquisición de equipos o alguna inversión en una modificación de una planta o un equipo de monitoreo, etcétera, que ustedes realizaron, ese desembolso que ustedes realizaron entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. Vamos a ver algunos ejemplos. Algunos ejemplos tangibles, por ejemplo, puede ser la adquisición de un biodigestor, un condensador, en el caso de los sistemas de control, ¿cierto?, para la protección al aire y clima. Una planta de ácido sulfúrico, un recirculador de gases, un separador por gravedad y sedimentación, una torre de absorción, etc. Y, por ejemplo, en el caso de sistemas de control de emisiones de aguas residuales, tenemos una clarificación, un decantador, una decloración, destilación, flotación por aire disuelto, el conocido DAP, intercambiador de calor, un intercambiador iónico, lagunas aireadas, lodos activados, lombrifiltro, osmosis inversa, oxidación avanzada catalítica, precipitación química, prefiltración, reactor aeróbico, reactor anaeróbico, torres de enfriamiento, ultrafiltración. Bueno, un listado de sistemas de control o sistemas de abatimiento en el caso de la protección en el aire y el clima, que ustedes incluso pueden haber adquirido o se encuentran todavía pagando esa inversión en el periodo 2019. Eso se declara en las secciones de protección del capital e inversión en el gasto de protección ambiental. Y una vez que completan la información de capital e inversión, por establecimiento, les va a aparecer un resumen con todos los datos ingresados en los 3 formularios y un total de gastos o información por empresa. Les va a aparecer la opción si autoriza expresamente que la información sea de carácter pública y nominada. Esto no es obligatorio, es opcional, no es un impedimento para que envíen la declaración, pero tienen esa alternativa de colocar si autorizan o no. Finalmente, si están conformes con la declaración, han revisado, etc., pueden seleccionar la opción enviar a la autoridad y con eso ya enviaron la declaración. ¿Cómo reviso si se envió la declaración? Ustedes pueden ir a la sección declaraciones y ahí el estado de esa declaración va a ser enviado.
También aclaro lo que señalé al principio de la declaración, es que si usted ya empezó una declaración en el formulario, en el sistema, y guardó, ya no tiene que seleccionar el botón ingresar declaración, sino que tiene que ir a la sección declaraciones y ahí se va a encontrar en este historial de declaraciones, en estado borrador, la declaración para el periodo 2019. Y ahí, para finalizando la presentación, señalar cuáles son los roles o aclarar un poco cuál es el rol de los encargados del ministerio, etcétera. Bueno, nuestro principal contacto va a ser con el encargado del establecimiento principal, que es quien va a ingresar al sistema, va a indicar soy el establecimiento principal, va a poder realizar las declaraciones y va a poder visualizar las declaraciones, versus un encargado de establecimiento regular, por así decirlo, o un encargado de establecimiento que va a poder ingresar al sistema y va a poder visualizar declaraciones, pero no va a poder enviarlas. Y en el caso de nosotros, que podemos recepcionar, ¿cierto?, las declaraciones que ingresan al sistema. Quería mencionar algunas preguntas frecuentes que nos han llegado al formulario de contacto. Por ejemplo, la consulta sobre establecimientos que aparecen en la empresa y que esos establecimientos o están duplicados o ustedes no están en conocimiento, etcétera. Lamentablemente el DAE no va a resolver inmediatamente esos establecimientos, porque son esos casos. Nosotros lo que estamos haciendo es que los enviamos al manual de ventanilla única, donde está el procedimiento del cese de funciones, o dependiendo del caso, si son ceses de funciones o cambios de razón social, para que se regularicen, porque esa información es la que viene desde ventanilla única. Entonces le estamos informando principalmente cuál es el caso, si son establecimientos activos aún, nos les indicamos estimados, sus establecimientos activos son estos. Por tanto, si usted tiene algún inconveniente o hay un dato que no corresponda, tiene que regularizarlo con lo que se establece en los procedimientos. Así que para que estén revisando esa información. Ahora voy a proceder a revisar las consultas que ustedes nos han estado enviando durante la mañana. Karen nos consulta en el formulario 1 del DAE. Para registrar la cantidad de trabajadores necesitamos saber si se consideran los trabajadores temporales por obra. Como yo le señalé, Karen, lo que importa es que si en periodo de un mes usted tuvo un pic de 200 trabajadores, señale esa cantidad. Nuestro objetivo es revisar cuántas personas están expuestas. Por tanto, por eso se elige el PIC, digamos, el peor escenario de trabajadores expuestos a emisiones y transferencias de contaminantes. Y esperamos que con el ejemplo le haya quedado un poco más claro. Ya en el periodo de un mes, el PIC de trabajadores que tuvo durante un año. Digamos, evaluando los 12 meses. Carolina nos consulta, buenos días, quería consultar dónde se puede visualizar la declaración del año pasado. En mi caso, en la nueva plataforma DAE no sale. Carolina, muchas gracias por la pregunta. Algo que nos han hecho muchos usuarios es la información de los años anteriores, ¿dónde la puedo encontrar? Lamentablemente, en el sistema DAE no trae la información de los periodos anteriores, así que no va a poder encontrarla, al menos en el sistema DAE. Eso por ahora no está disponible la información de los periodos anteriores. Esto también porque ahora se parte con otros requerimientos, entonces no son comparables. Y además la información de los periodos anteriores, como yo les señalaba, traía varias inconsistencias, sobre todo cuando habían establecimientos o empresas que tenían más de 100 establecimientos que repetían un mismo valor, entonces nosotros sabíamos que eso no era lo correcto. Carolina Reyes nos consulta, tengo claro que se reportan los trabajadores temporales y permanentes, pero necesito saber si el promedio anual, mes con más trabajadores, etcétera. ¿Cuál es el criterio? Carolina, muchas gracias por su pregunta. Como ya les aclaré, es el pic de trabajadores en un mes. Ese es el criterio.
Vamos a dejar esta presentación tanto en la sección de asistencia como en el portal del REDC, para que usted revise o verifique el ejemplo que dimos el día de hoy. Elizabeth nos pregunta, si ya llené el formulario y lo envié, me equivoqué en tipear un valor, ¿lo puedo corregir? Elizabeth, hasta el momento tenemos no más de 25 preguntas en el formulario de contacto. Si usted quiere y nos envía el caso, nosotros lo revisamos y trataremos de darle respuesta antes de que termine el periodo. Beatriz nos consulta en gasto en protección ambiental, costo operacional. Para identificar los costos asociados, poder explicar en mayor detalle cuáles son las acciones que corresponderían a mano de obra interna. Beatriz, como comenté en el ejemplo, los costos, voy a ver si puedo mostrar la presentación otra vez para que puedan visualizar quizás mejor. Los ejemplos que señalamos. Es la sección costos operacionales. Sí, voy a tratar de expandirla. No sé si se ve expandida. Bueno, si no, ahí la voy a tratar de agrandar lo más posible. Bueno, los costos. La pregunta era sobre los costos operacionales. Mano de obra, como ya les señalaba, me dicen que no se ve expandida. Si me dan unos segundos para poder expandir la presentación. Bueno, como yo les señalaba, los costos operacionales un segundito, por favor, estoy tratando de expandir la presentación. A ver si ahora podemos. Ahí sí. Ahí sí, ya. Entonces, nos estaba consultando sobre los costos operacionales en mano de obra. Como yo les señalaba, si usted tiene un trabajador o un empleado que trabaje directamente monitoreando o la operativa, ¿cierto?, de un sistema de control, entonces ahí es un costo operacional de mano de obra. El concepto, a grandes rasgos, de gasto en protección ambiental es bastante amplio y el criterio que se tiene es que el objetivo principal sea el gasto, o sea, la protección al medio ambiente. Entonces, por ejemplo, gastos en mano de obra que no sean gastos en protección ambiental, por ejemplo, un administrativo, un jefe de planta, porque su objetivo principal es que la planta, ¿cierto?, esté operativa, no que ese sistema de tratamiento de gases esté operativo, sino que la planta completa esté operativa. El portero, etcétera. Gastos que son funcionales para la empresa, pero su objetivo principal no es la protección al medio ambiente, sino que la protección al medio ambiente sería un operario destinado, ¿cierto?, a tener, a estar, ¿cierto?, dedicado a algún sistema o asociado a algún tipo de tecnología de protección ambiental
por ejemplo, gasto mano de obra también, como ya les señalaba, son quizás la tarea de muchos de los que están viendo hoy día esta capacitación, que es mantener el cumplimiento normativo ambiental en sus empresas. Tenemos todo lo que es ingenieros ambientales, que por supuesto tienen otras funciones, además de solo hacer las declaraciones, pero su función, ¿cierto? O su razón de estar en la empresa es el cumplimiento normativo ambiental. Entonces, en ese sentido, ese es el gasto en mano de obra, ¿ya? No se llama, o no es, están confundiendo quizás también internos de mano de obra, externos de mano de obra. Lo que importa acá es que si usted tiene una persona contratada para, o más que contratada, si usted tiene un empleado destinado a la operativa de un sistema de control o tratamiento o monitoreo, o incluso de resguardar el cumplimiento normativo. Por ejemplo, si yo contrato un servicio de medición, yo entiendo que usted no contrata al operario, sino que el contrato viene con el resultado de la medición. Entonces, ese costo es un costo operacional externo, porque usted externaliza el servicio completo. Así, eso es lo que nosotros entendemos. Si usted tiene otro caso, nos puede informar. Yo estoy tratando de responder con la mayor cantidad de ejemplos posible y los mismos ejemplos los voy incorporando acá en la presentación. Entonces, Beatriz, si usted tiene algún caso que o no se dio a entender bien este ejemplo, nos manda un formulario de contacto o la consulta, digo, a través del formulario de contacto y ahí podemos revisar y también agregar cierto más ejemplos a las presentaciones para que vaya quedando más claro el concepto de costos operacionales en mano de obra. Entonces, otra persona anónima nos pregunta si ya definí un establecimiento como principal. ¿Puedo modificarlo o cambiarlo por otro? Sí, puede indicarnos cuál es el que debe prevalecer o cuál es el que debe ser el principal, digo, y ahí nosotros lo cambiamos, pero tratemos de ser lo más cuidadosos posibles porque nosotros igual estamos tratando de responder la mayor cantidad de consultas y al final ustedes saben que el último día de declaración se forma un poco este cuello de botella donde todos requieren la asistencia, entonces, y la asistencia eficaz, cierto, oportuna, que sea ojalá respuesta el mismo día. Entonces, mientras antes podamos ir definiendo, podamos hacer como responder estas consultas que si bien no son complejas, pero requieren tiempo porque tenemos que cambiarlo, ¿cierto? Hacer la modificación nosotros, se forman más estos cuellos de botella o hay más tiempo que yo sé que es valioso para ustedes y también es valioso para los otros usuarios que requieren asistencia también. Entonces, por ahora sí se puede, pero lo tenemos que hacer nosotros vía interna. Entonces, eso implica un proceso por parte de nosotros que pudiese demorar 1 o 2 días y ya en los periodos de declaración, digo el periodo, en la fecha PIC, donde se hace el 30 de junio, me refiero, último día de declaración, quizás no lleguemos a tiempo de dar respuesta a aquellos que tuvieron este error involuntario en la definición del establecimiento principal. Juvenal nos consulta, buenos días, en el formulario de producción y servicios, anteriormente en la unidad se podía ingresar kilos o toneladas. ¿Se puede hacer lo mismo en este formulario? Si es así, ¿cómo se hace? Nosotros tratamos de relacionar de acuerdo al tipo de producto, cuál era la unidad en que tenía que declarar. Si ustedes consideran que hay un error o que falta algún tipo de información, nos avisa. La idea, por ejemplo, es que todo lo que es producción en masa se declare en toneladas, producción en volumen se declare en metros cúbicos y producción, bueno, en energía, las unidades que corresponde, etcétera. Todo lo que es servicio nosotros colocamos en la unidad. Entonces, ¿por qué? Porque se entiende que un servicio es algo intangible y que, por ejemplo, podría ser, como vimos en el ejemplo, mantenciones, etcétera, que son algo que no se puede medir con una unidad de volumen o de masa. Así que ahí nos puede mandar la consulta a través del formulario de contacto si es que considera que falta alguna unidad o hay una unidad que no está clara, etcétera. Lo ideal, sí, como yo les comentaba, fue englobar todo lo que era productos en unidades de masa o de volumen en estas 2 unidades, toneladas y metros cúbicos.
Camila Arriagada nos consulta. ¿Las declaraciones de cada establecimiento dependen de los SIU de los mismos o del establecimiento principal? Camila, muchas gracias por la consulta. Efectivamente, la declaración de cada establecimiento depende de los SIU de cada establecimiento. Por ejemplo, si tengo el establecimiento 1 con el SIU 1, ese va a ser la producción que voy a poder, o los productos que voy a poder desplegar según la actividad de ese establecimiento. El establecimiento principal es solamente un concepto de cuál va a ser el establecimiento informante. Esa es su razón de ser, por así decirlo. Luis nos consulta y nos señala, buenos días, si los establecimientos que son parte del grupo de empresas tienen distinto RUT, ¿aplica que registren todos como dependientes de la empresa principal y que desde el establecimiento principal se informe por todas las empresas? Luis, en este caso también nos ha llegado harto tema con establecimientos que tienen 2 RUT o una empresa que es un holding, etc. La lógica del sistema es por RUT de empresa. Si un RUT de empresa tiene 6 establecimientos, se elige a uno y se declara solo esos 6. Ahora, si ustedes quieren regularizar más adelante o incluso en este proceso mismo y enviar la solicitud de cambio de titularidad, cese de funciones, esa es una decisión de la empresa. La lógica del sistema, como ya mencioné, es un RUT, listado de establecimientos, elige a uno para que informe, pero es por RUT de empresa. Karen nos consulta formulario de insumos referente al consumo de combustible. Si no realizamos la declaración en el sistema RUEA, en el reporte único de emisión atmosférica, debemos informar igual si utilizamos un generador para generar energía. Sí, en este caso, bueno, lo ideal es que si tiene que dar cumplimiento a la normativa que regula o que está afecta a declarar en el sistema RUEA, que lo regularice primero allá y de igual forma que lo declare sí o sí en el sistema DAE. Corina Castillo nos consulta, ¿el encargado del establecimiento principal es el responsable de la información cargada en el DAE o solo representa al establecimiento principal y cada encargado es responsable de la información cargada? El encargado, estimada Corina, muchas gracias por su consulta. En este caso, el encargado del establecimiento principal, como ya he comentado, se transforma en el informante de todos los establecimientos de la empresa. Por tanto, se transforma, ¿cierto?, en el responsable de que esta información que está ingresando es la correcta. Por lo mismo, no se le solicita a cada encargado, sino que se le pide a uno que consolide la información y la cargue en el sistema. Y se hace responsable, ¿cierto?, de la información que él carga en el sistema. Anónimo nos pregunta, buenos días, quisiera consultar si es posible corregir o modificar la designación del establecimiento principal en caso de que por error se haya designado a otro establecimiento que no corresponde ser designado como tal. Estimado, como ya le comenté, es posible que si nos envía el formulario de contacto, nosotros estemos a tiempo de hacer la reasignación. Sin embargo, ese es un proceso que lo tenemos que hacer nosotros en el ministerio y por tanto no es inmediato y tenemos que revisar la consulta, hacer el cambio y después informarle. Por tanto, en ese sentido les pido que tengan el mayor cuidado posible para la designación de los cambios de o que la asignación, ¿cierto?, al establecimiento principal para que no ocurra esto de solicitar estos cambios. Yo sé que son errores involuntarios y que les puede pasar a cualquiera, y como estamos todavía en un periodo de no alta demanda, que yo creo que ya va a cambiar la próxima semana, es posible si nos envía a través del formulario contacto el requerimiento. En el caso, otra consulta nos pregunta Beatriz, por el formulario de producción en la sección monto de venta, que me imagino que se refiere al ingreso por venta. ¿Se informa con impuesto incluido? Beatriz, acá le sugiero entonces que revise la información que se declara en el formulario 22. Si usted consulta en el área de finanzas de su empresa, ahí le van a señalar el ingreso que se realiza o la información que se coloca en esa fila que yo le indiqué del formulario 22, para que todos tengamos el mismo criterio.
Guillermo nos consulta los establecimientos que administran colegios y consultorios que declaran equipos emisores deben declarar. Guillermo, para resolver su consulta, tiene que revisar, tiene varias alternativas. Primero, revisar en el listado que está disponible en el portal del REDC si los establecimientos de su empresa tienen la letra o la sección de rubros eximidos o actividad eximida. La otra opción es que ingrese con un establecimiento al que usted requiera o el principal y verifique si los establecimientos que están asociados a su empresa u organización tiene algún SIU, alguna actividad que deba completar el DAE. Si no la tiene, no le va a aparecer habilitado la opción iniciar declaración. Lo que sí, nosotros por sistema, no recuerdo la letra, la podemos revisar ahora. Lo que es enseñanza o todos los establecimientos que declararon una actividad relacionada con enseñanza y servicio de salud están eximidos. Acá está. La letra P y la letra Q. Si su actividad en el sistema BU-REDC parte con alguna de esas letras, entonces no va a tener habilitado la opción iniciar declaración. Anónimo nos consulta, se elimina la declaración jurada anual, formulario de producción y declaración de desempeño ambiental que se declara en septiembre-octubre de cada año. Ya, estimado, parece que hay una confusión de conceptos. La declaración jurada anual es otro requerimiento dentro de los requerimientos del sistema BU-REDC o los establecimientos que están registrados en el sistema BU-REDC. Yo le sugiero que revise la resolución 144 que se publicó en febrero de este año, del 2020, donde se informan los plazos y los cambios que hubo con la nueva BU 2.0, el sistema DAE, que agrupa el formulario de producción y el formulario de gasto en protección ambiental, y la declaración jurada que quedó para octubre. Puede revisarlo esto, repito, la resolución 144 del Ministerio del Medio Ambiente, que se publicó en febrero de este año. Otra consulta nos señala, buenos días, si la empresa solo procesa el producto pero no existe venta, se informa, de acuerdo al instructivo, no sería así, por favor confirmar. Esta es una muy buena pregunta. Con respecto a los procesos productivos de una empresa. Nosotros entendemos, por ejemplo, que una empresa puede tener fabricación, almacenamiento y después un punto de venta. Entonces, hay dos establecimientos dentro de esta cadena productiva que no tienen ingresos por ventas propiamente tal, porque eso se dedica a una sucursal o un establecimiento en particular. En este caso, la fabricación y el almacenamiento. Si no hay ingresos, ustedes colocan la producción, ya sea un bien, es decir, un producto tangible, o un servicio, en el caso de almacenamiento y bodega, que es un servicio, informan su producción, pero en la sección ingresos por venta colocan 0. No hay ningún inconveniente en que coloquen 0 si no existe esa información porque no hubo ingresos durante el periodo de un año. Espero haber resuelto ahí su consulta. Matías nos consulta qué se deberá declarar como producto para aquellos establecimientos que no venden productos, sino que son centros de acopio para envío al establecimiento principal. Sí, ahí al establecimiento principal no sé si se refiere a nuestro concepto principal o quizás a un establecimiento, a una estación de transferencia, etc. En este caso, si no... la pregunta parte si se deberá declarar como producto. Sí, los servicios sí se pueden declarar como producción. Como ya comenté, en la sección productos van a estar asociados servicios, si es que son actividades, por ejemplo, servicios de recolección o servicios de tratamiento de residuos, por ejemplo. Les va a aparecer el producto, servicio de tratamiento de residuos.
y nos señala cuántos servicios realizó durante el año. No hay problema en que declare esos servicios en el caso de los centros de acopio, y si no hubo ingresos, entonces declara en la sección ingreso 0. No hay ningún inconveniente porque no existe esa información. Eso es lo que entendemos nosotros. Si declaran en 0 es porque no tienen la información, porque realmente no hubo ingreso. Daniela de la Barra nos consulta: al seleccionar una casa matriz, ¿los otros establecimientos se bloquean o solo se debe ingresar y seleccionar que no es casa matriz? Daniela, la lógica es la siguiente: si yo ingreso un establecimiento como principal o casa matriz, el resto les va a aparecer una X en puedo ingresar al sistema, no en la condición de ser el establecimiento principal. Va a poder siempre ingresar al sistema, pero no va a poder tener acceso a los formularios, es decir, la opción ingresar no les va a aparecer o les va a aparecer bloqueada. Esa es lo que va a suceder en el caso de los establecimientos que no sean el principal. Se va a ampliar el plazo. A la fecha hemos tenido una buena recepción por parte de los usuarios y las consultas, así que por ahora, al día de hoy, 8 de junio, el plazo se mantiene hasta el 30 de junio, ¿ya? En el caso de lo contrario, por supuesto, nosotros estaremos informando, pero por ahora, al 8 de junio, el plazo se mantiene al 30 de junio. Cristina nos consulta: ¿qué pasa en el caso de una empresa que arrienda un establecimiento? En este caso, una concesión acuícola a otra empresa, es decir, ¿cómo se completa el DAE? Agrego que los arriendos se hacen con resolución de organismos sectoriales pertinentes y que para todos los demás efectos es el arrendador el que realiza las declaraciones relacionadas a su operación. Muy interesante la pregunta, Cristina. Acá, independiente de quién es el dueño del terreno, como lo hemos dicho, es como un criterio de ventanilla única, lo importante es quién está generando o está emitiendo los contaminantes en ese lugar físico. Yo me imagino que este establecimiento, independiente arriende o no arriende, sea dueño o no sea dueño, está regularizado en el sistema ventanilla única. Y el establecimiento, que según el artículo 18 del Decreto Supremo número 1, que es el que debe estar registrado, ¿cierto?, en ventanilla única, ese es el que debe declarar en el DAE. Acá no es el criterio de que el que arrienda declara en el DAE y el dueño del terreno declara en los otros sistemas. Acá es un conjunto, ¿cierto?, de sistemas, y eso está regido por el artículo 18. La obligación de estar en ventanilla única está en el artículo 18. Y si estás en el sistema ventanilla única, entonces debes completar el DAE si cumples con las dos condiciones que hemos mencionado en las capacitaciones. Cristina, si no le quedó claro el criterio, lo que yo estoy señalando, nos puede mandar su consulta, su caso, sus ideas, su ruta empresa para verificar la información a través del formulario de contacto. Daniel Maluenda nos consulta: muy buenos días, mi consulta es: las oficinas comerciales deben ser registradas y por tanto reportar, considerando que mucha actividad productiva consiste en una oficina comercial o corporativa, además de las plantas productivas. Muchas gracias. Daniel, esta pregunta está muy relacionada con la pregunta anterior. Quienes deben estar registrados en ventanilla única, que ya está fuera un poco del dominio del DAE, son aquellos establecimientos que están obligados a reportar según el artículo 18 del Decreto Supremo número 1. Ahí se establece quiénes tienen que estar registrados en el sistema BUREC-C. También asocio esta pregunta, no sé si será la misma, pero hay varios casos de establecimientos que nos dicen, o de empresas que nos dicen: yo no tengo registrada la oficina, no tengo registrada la casa matriz, para designar el principal, ¿debo registrarla? La respuesta a eso es no. Justamente nosotros le llamamos establecimiento principal para que no tuvieran que registrar la casa matriz a aquellas empresas que no la tenían porque es una oficina o no cumplen, ¿cierto?, con el artículo 18 del Decreto Supremo número 1, con esa obligatoriedad de estar registrado. Por algo le pusimos el principal y no en la casa matriz propiamente tal.
porque no es necesario que esté la casa matriz registrada. Basta con que ustedes seleccionen un establecimiento de los establecimientos que ya están registrados en el sistema BU-RED-C para que sea el informante. Espero haber resuelto su consulta. Guillermo nos pregunta, ¿las empresas que no se encuentran en los giros afectos deben realizar algún trámite, por ejemplo, ingresar y dejar exento? Guillermo, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que pueden, si ustedes lo requieren, pueden ingresar al DAE y revisar cómo es el sistema, pero no van a tener acceso a los formularios. No tienen que declarar estar exentos porque eso ya lo hace el sistema. El sistema DAE revisa los SIU de sus establecimientos registrados en ventanilla única y si no tienen que declarar, les va a indicar. Usted no puede declarar porque tiene establecimientos exentos, ¿cierto? O eximidos de declarar. No hay inconveniente que ingrese, sino, sobre todo yo les sugiero que ingresen porque así tienen ya un poco más tangible que les está indicando que usted no puede declarar para que usted revise el caso. Nos ha pasado en varias consultas que nos dicen, aparecen dos establecimientos que son el mismo y es porque se han ingresado otros establecimientos en años anteriores y que en vez de hacer un cambio de encargado, ingresan nuevos establecimientos y la empresa no lo recordaba o no estaba en conocimiento nuevo encargado y se han tenido que ir regularizando. Entonces, en ese sentido, independiente que estén bien seguros que su establecimiento no es, su actividad está eximida, ingresen igual al DAE y verifique que efectivamente no tenga ese botón activo. Es la sugerencia que yo le puedo dar, para que así también revise o regularice si es que tiene otro establecimiento que usted no estaba en conocimiento o la empresa no le había indicado y que ya estaba registrada en ventanilla única. Y ya para ir cerrando y finalizando la última consulta que nos señala, pasado el 30 de junio, las empresas que no han realizado su declaración DAE podrán ingresar y declarar. Esto es muy importante, la respuesta es no, el sistema se cierra, al igual que las declaraciones juradas anuales, una vez que pasa el periodo de declaración, el periodo oficial, en este caso el 30 de junio, el sistema no va a poder o no les va a permitir enviar las declaraciones. Van a poder ingresar, revisar, visualizar información, pero el botón enviar a la autoridad va a estar deshabilitado. Eso va a suceder el 1 de julio. Tienen hasta las 23:59, ¿cierto? Del 30 de junio para poder enviar su declaración. Estimados, entonces, para ir finalizando, muchas gracias a todos los que nos han mandado las consultas. Eso ha permitido que podamos ir dando ejemplos más, esperamos que hayan sido más aclaratorios con respecto al qué debo y qué no debo colocar en el sistema. Vamos a cargar esta presentación en el portal del RED-C y en el sistema BU para que puedan revisar los ejemplos. Yo estoy tratando de responder lo antes posible. Hemos tenido algunas incidencias que ya están resueltas y cualquier consulta a través del formulario de contacto, tratando de ser lo más explicativos posible. Y si amerita nueva presentación o amerita una nueva periodo, etcétera, los vamos a estar informando a través de nuestros medios oficiales, que son el sistema Ventanilla Única y el portal del RED-C. Así que muchas gracias a todos los asistentes. Quedamos entonces con el compromiso de cargar las presentaciones y cualquier duda que no haya sido resuelta, no hay ningún inconveniente que nos envíen la consulta a través del formulario de contacto. Como yo les señalaba, hay cosas que no vamos a poder solucionar en el DAE porque son del sistema BU-RED-C, como la cantidad de establecimientos que tienen registrados, que ustedes se dieron cuenta ahora que tenían registrados más establecimientos de los que realmente ustedes estaban en conocimiento. Entonces, todas esas consultas van a depender, que ya dependen del sistema BU. Nosotros vamos a dar las indicaciones, pero ustedes son los que tienen que regularizar esas situaciones.
Así que espero que podamos avanzar en el sistema. Muchas gracias por las preguntas, muy interesantes, y cualquier consulta a través del formulario de contacto. Eso, estimados, muchas gracias por la asistencia y la atención. Que tengan un buen día.